¿Qué opinas del arbitraje en la Copa del Mundo? ¿Qué opinas que la gente se ofenda porque no apoyas a la selección mexicana? ¿Klopp es el técnico que necesita Alemania? Definitivamente. ¿Te consideras el periodista más antipático del fútbol? Si México le gana a Inglaterra y se mete a cuartos de final, oficialmente es el caballo negro. Yo creo que Messi no se va a dejar. Para el otro, quizás, o seguramente. El vértigo hay que quitarlo todo, hay que volver a la naturaleza del juego. Pero una vez que necesitan es rentabilidad, necesitan consumidores. Y creo que la afición en México es particularmente manipulable. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este Q&A, edición especial del mes de julio, en el que responderé a las preguntas mundialistas de los miembros. Gracias a todos por mandar su pregunta y gracias a todos los miembros y no miembros que están interesados en escuchar mis respuestas. Vamos a darle con David. David pregunta, ¿por qué crees que la mayoría de los aficionados mexicanos viven en una nube? No sé, David, buena pregunta. Para empezar, muy difícil. Creo que es parte de los medios, en particular. Creo que los medios manipulan al aficionado y tanto cuando la selección va mal, se exagera y es muy fácil enganchar a la gente y tener más audiencia, criticando y haciendo ver cosas peores de lo que son, ¿no? Gestionar las emociones, en este caso el enojo. Por el otro lado, cuando llega una Copa Mundial y lo que hay que vender es ilusión, si la selección es un desastre como fue en Qatar y no le sale nada, pues el Mundial se acaba muy pronto, ¿no? Y al final de cuentas los medios lo que necesitan es rentabilidad, necesitan consumidores. Y creo que la afición en México es particularmente manipulable. Creo que sucede en todas partes. No tengo especialización en ningún otro lado más que en lo que sucede en México, que es donde crecí, donde puedo analizarlo. Y sí te puedo decir que particularmente en México se es muy dado a los extremos, a que un par de malos partidos y se exagera. El nivel de la selección puede ser muy malo, pero generalmente no tanto como se dice. Y al revés, cuando salen dos buenos resultados, ya no se contextualiza contra quién, cómo. Y los medios, pues lo que quieren en cada mundial, cuando hay ilusión, es gestionar la ilusión, ¿no? A veces conviene gestionar el fracaso de la selección, exacerbarlo para vender más, generar más atracción y clics y ventas, etc. Y por el otro lado, cuando cada Copa Mundial, que es súper especial, de repente la selección mexicana tiene buenos resultados, pues no conviene criticar, no conviene pedir mesura. Todos se cuelgan al barco, a veces de manera consciente porque es el modelo, a veces de manera inconsciente porque al final la gente de los medios también son mexicanos y son aficionados y también viven en una nube, ¿no? Entonces se debe a muchos factores distintos, pero bueno, cada persona que vive en su nube tendrá sus razones, su historia y si hay un común denominador en el que el aficionado mexicano es muy manipulado en general por los medios de comunicación y sus intereses. Jody, ¿qué mejorarías del VAR para tener credibilidad? Lo más importante sería que interviniera solo y exclusivamente, estrictamente, para corregir errores graves y evidentes. Graves y evidentes. Eso sería lo principal. Y una vez que estás corrigiendo errores graves y evidentes, no es necesario llamar al árbitro. O sea, yo acabaría con el VAR como tal, como el árbitro viendo un monitor. Que haya árbitros viendo monitores. Es un equipo arbitral de profesionales confiando los unos en los otros y solamente porque si a mí me preguntas por el VAR, digo, hay que quitarlo todo, hay que volver a la naturaleza del juego, pero una vez que ya esto ya no hay vuelta atrás. La gente se sentiría, los jugadores, los entrenadores, los aficionados, etcétera, y sobre todo los árbitros, desprotegidos sin esa red de seguridad que ya probaron. Entonces, lo que haría sería olvidarme de que el árbitro vaya al monitor, que los árbitros que están en la sala VAR decidan cuando hay un error grave, que lo corrijan y ya está, darle fluidez al juego. Eso es básico. Y la otra, que es primordial, es que haya una unificación de criterios. Y esa unificación de criterios tiene que basarse en un reglamento mucho más claro, mucho más estricto y en el que haya mucho más blancos y negros y menos grises. El reglamento está plagado de grises, tanto que cada analista, cada especialista, incluido gente que dirigió y que se supone que son palabras autorizadas, ¿no?, en el arbitraje,
y tienen opiniones totalmente distintas. ¿Por qué? Porque el reglamento es gris. El reglamento deja muchas áreas grises y eso complica totalmente la gestión del árbitro y hace al VAR pues una herramienta que no favorece a lo que realmente se necesita, que es impartir justicia. ¿Cómo impartes justicia? Cuando no hay ni siquiera una unificación de qué es justo y qué es injusto, qué ha de marcarse y qué no ha de marcarse en determinadas ocasiones, como por ejemplo las manos, ¿no? Ese tipo de cosas, así como el fuera de juego, es muy claro cuándo es y cuándo no es, siempre y cuando sea fuera de juego pasivo, porque ahí también ya entran situaciones específicas y confusas, pero así como hay reglas de entró la pelota o no entró la pelota, el reglamento, sin que pueda ser así 100% en todos los casos, sí tendría que ser muchísimo más claro. Y a partir de ese reglamento, facilitar un poquito la tarea del VAR. Y lo que te digo, sobre todo, que el VAR intervenga exclusivamente cuando el error sea gravísimo. Y una vez que es gravísimo, ya no necesitas verlo en el monitor. Es gravísimo, ¿no? No pierdas más tiempo. Rojas, Isaac. ¿Mbappé rompe el récord de goles este mundial o lo dejará para el otro? Yo creo que Messi no se va a dejar. Para el otro, quizás, o seguramente. Pero siento que acaban empatados o que Messi queda por encima de Kylian Mbappé. Y te grabo esto cuando Argentina está a punto de jugar en contra de Cabo Verde. Cuando esto salga a la luz, ya sabemos cuántos goles metió, si es que metió Messi en contra de Cabo Verde. Pero yo creo que este mundial Messi acaba como el número 1 y seguramente en el siguiente mundial, a poco que Mbappé llegue bien, romperá el récord de Messi. André Meraz, si México le gana a Inglaterra y se mete a cuartos de final, ¿oficialmente es el caballo negro? Pues no, porque ¿qué tal si Paraguay hace lo propio en contra de Francia? Es menos probable, ¿no? Pero hay que ver todavía, hay varios candidatos a caballo negro, pero sí, ya meterte en cuartos de final, dependiendo de quiénes sean los otros 7, pues es un indicativo de que, en efecto, puede ser el caballo negro, que nadie contemplaba que llegaras tan lejos. Pep Saja, ¿te consideras el periodista más antipático del fútbol? ¿Yo? No, para nada. Para nada. Creo que le puedo caer antipático a mucha gente, por supuesto. Pero creo que hay muchos más antipáticos que yo. Esa es mi percepción. Yo me caigo a mí muy bien. Entiendo que hay gente que le puedo caer mal. Pobres tontos. No, no es cierto. Pero no. Sí. No me considero para nada antipático, la verdad. Aunque sí entiendo que puedo hacer comentarios muy antipáticos y que mi manera de expresarme a veces puede resultar particularmente antipática, pero ni modo. Igual no creo que sea el más antipático, ni siquiera que estuviera en un top 5, a menos de que seas un aficionado quizás muy del Real Madrid, muy de Cristiano Ronaldo, muy de gente que se va por la tangente, ¿no? Por las ramas, y no sé. Me sorprende tu pregunta, Pep. ¿Yo, el más antipático del fútbol? Espero que no. Rubs Go. Klopp es el técnico que necesita Alemania, definitivamente. No solamente es el que necesita Alemania, sino que lo veo como la única salvación. Así como en su momento el Liverpool estaba hundido y Klopp me parecía el perfil perfecto, siendo director técnico del Dortmund y sin tener ninguna relación con el Liverpool todavía. En esos momentos no hay quien pueda hacer el trabajo. Me ilusiona muchísimo que pueda hacer Klopp, como se dice que va a hacer. Y si no solamente es el que necesita, es al que le urge y el único que, creo yo, estoy convencido que lo va a sacar adelante, ¿no? Es un técnico magnífico, todavía está en su prime, y me sorprendería muchísimo que le vaya mal. No se puede descartar, pero habrá que ver. Será muy interesante otra vez ver a Alemania. Ha dejado de ser interesante, ¿no? Durante mucho tiempo. Luca, Mr. Chip dijo que el Getafe 2026 le metería 7 goles a la Brasil del 70. ¿Crees que la diferencia es tan grande? No lo sé. O sea, me parece, sí estoy un poquito más en la línea de que pasaría eso. No sé si los 7 goles, dependiendo de muchas cosas. Creo que si juegan un partido es muy probable, ¿no? Porque Brasil del 70 no estaría esperando lo que le viene. Es decir, sí, depende de muchas cosas, ¿no? Si el Brasil del 70 lo puedes saber videos, le dices qué te espera, lo preparas para ese partido, no le meten 7. Pues si sale a jugar X, ¿no? Como cualquier otro partido sin saber lo que le viene encima a un equipo de 56 años de evolución, así sea el Getafe, es muy probable que le meta 7 goles. Ahora, si juegan
le mete 7 goles y dicen, ay, güey, vamos a jugar otro partido, vamos a jugar al que gane 2 de 3, ahí va a ponerse mucho más complicado para el Getafe, ¿no? Yo creo que Brasil del 70 se adaptaría, no digo que le ganaría, pero sí que la primera vez serían 7 goles, la segunda menos, la tercera menos, y conforme más veces se vayan enfrentando, pues Brasil del 70 encontraría poco a poco la manera de contrarrestar pues la dinámica propia del fútbol moderno, ¿no? Pero sí, a un solo partido y sin saber, así desprevenidos, es muy probable que Mr. Chip tenga razón. Lazu, ¿qué opinas de que en los análisis para definir al favorito mucha gente pone por encima la historia que la actualidad? Pues que sí pesa la historia. No creo que hay que ponerla por encima de la actualidad, pero está claro que pesa, ¿no? Porque la actualidad va cambiando constantemente y la historia ahí queda, ¿no? Es decir, se cambian los formatos, hay 24 selecciones, antes había 16, luego 32, ahora 40, el desempate es diferencia de goles, luego resultado directo, surgen selecciones, caen otras y al final son los campeones de siempre, ¿no? Se actualiza un poco la lista con Francia, que de todas formas era un equipo que llegaba constantemente a semifinales y no había ganado la Copa Mundial, no había jugado la final de una Copa Mundial, pero era una gran selección Francia históricamente. Y España también, no era tan gran selección, era una selección que decepcionaba, pero que tenía un potencial enorme porque pues, tenía jugadores del Barcelona y del Real Madrid constantemente, y el Barça y el Real Madrid, con sus altas y sus bajas, siempre han sido super élite, ¿no? Entonces, los campeones tienen, por supuesto, un efecto de por vida. De repente, pues obviamente ya hay un momento en el que a Hungría nadie la respeta, ¿no? Pero en general sí, creo que es importante tomar en cuenta la historia, no más que la actualidad. ¿Qué opino de la gente que le pone más peso a la actualidad, a la historia que a la actualidad? Pues pienso que se equivocan, ¿no? Si es tu pregunta. Pero sí creo que hay que darle peso, sí que cuenta. Los futbolistas que juegan en una selección grande, con historial, tienen una autoestima mayor en lo general y eso ayuda, y viceversa, ¿no? Entonces, cuenta, no es un factor definitivo, pero cuenta. María, ¿qué porcentaje de responsabilidad le das a Javier Aguirre y a Rafa Márquez en el éxito de los partidos jugados sin recibir gol? Me cuesta mucho trabajo darle a Rafa Márquez responsabilidad porque no conozco qué tanta influencia tenga en Javier Aguirre, ¿no? Honestamente me cuesta trabajo, no sería una cuestión de adivinar de qué es lo que percibo. Creo que ayuda, obviamente, por algo está ahí, por algo se asume que va a tomar las riendas de la selección en cuanto acabe la Copa del Mundo y por algo hizo un trabajo, parece que correcto, ¿no? Digo parece porque tampoco lo seguí más allá de los resultados con el Barcelona B. Entonces debe tener una responsabilidad alta, como Javier Aguirre tiene una responsabilidad altísima, obviamente, en que el equipo no haya recibido gol ante rivales como los que ha tenido, ¿no? Que al final de cuentas son muy pocas las selecciones que han dejado su portería en cero en esta Copa Mundial y todas han enfrentado en algún momento a selecciones que no esperaban que les metieran gol y que lo hacen. Entonces sí tiene una responsabilidad alta. Javier Aguirre, Rafa Márquez, la verdad es que no lo sé. Dragonite pregunta, ¿qué opinas que la gente se ofenda porque no apoyas a la selección mexicana? Pues entiendo que se pueda sentir ofendida, pero no me afecta que se ofenda. No, o sea, no es algo que me quite el sueño ni que me preocupe. Yo sé que la gente tiende a ofenderse. Mi mujer se ofende. Pues porque es mexicana y yo soy mexicano y no entiende por qué, pero yo creo que es porque la gente no entiende que hay que separar el querer que gane tu selección hoy y entender las consecuencias de esa victoria. Yo creo que la gente que se ofende no entiende el punto de que a la larga lo que sirve hoy te va a afectar mañana. Y el que un éxito del fútbol mexicano esté basado en un mal trabajo a lo largo de los años, legitima este mal trabajo. Yo no quiero que lo legitime. Yo quiero que haya consecuencias. Y si México logra un éxito, pues es avalar que las cosas se hagan con las patas, ¿no? Es un acto de amor, así lo veo yo.
entiendo que la gente no lo ve así, pero la verdad es que no me preocupa. Joaquín, para ti, ¿cuál es el hecho más surrealista que ha pasado en un mundial? Yo creo que lo del jeque de Kuwait en aquel partido contra Francia, que además hace que el árbitro cambie su opinión, ¿no? Se mete a la cancha, lo están goleando y el árbitro cede ante las exigencias del jeque, que ya ni me acuerdo cuáles son. Hay un video en el que hablo claramente de él. Ahora mismo era un partido que de todas formas estaban perdiendo por goleada. Mete un gol de fuera del lugar. Yo creo que Francia no lo marca. El jeque se mete a decirle que lo marque. Algo así fue. Y el árbitro dice, con total, no me quiero meter en problemas. ¿Cuál es la diferencia entre que el partido acabe 5-1, 4-1 o 6-1? Algo así fue. Y evidentemente fue un momento extremadamente surrealista, ¿no? En España 82. Carlas. Con el aumento de equipos en el Mundial, ¿cómo te sientes después de ver el desempeño de las selecciones extra en la Copa del Mundo? ¿Sorprendido o decepcionado? Sorprendido. Yo creí que el aumento de selecciones iba a ser más mediocre la Copa Mundial y no. He visto cómo estas selecciones extra, la gran mayoría de ellas, están muy cerca al nivel o incluso superior a aquellas selecciones que componen el ranking, digamos, 17 a 32, ¿no? Si lo reducimos a dos grandes grupos de selecciones, históricamente, ¿no? En mundiales de 32, 16 buenas, 16 malas, obviamente siendo demasiado básicos y primarios en la división, ¿no? Sin matices. Si lo dividimos en dos, los 16 buenos y los 16 malos, yo pensaba que los 16 nuevos iban a ser 16 malísimos, ¿no? O iban a convertir en un mundial con 16 buenos, 16 regulares, tirándole a malos, y 16 malos. Y no, resulta que la diferencia entre los 17-32 al 33-48 es mínima, si es que la hay. Y hay selecciones como Cabo Verde que yo estoy convencido que se hubieran metido al mundial de todas formas, habiendo 32, siempre hay una selección, siempre había una selección que se metía por primera vez, ¿no? Y Cabo Verde, creo que independientemente de que aparece por primera vez en un mundial de 48, tiene calidad y lo mostró en la eliminatoria como para entrar entre los primeros 32. Y en general, los equipos africanos demostraron que era muy dura, ¿no? La clasificación en el modelo anterior con solamente 5 boletos para África y que quedaban selecciones muy buenas fuera. Porque hay 10 selecciones de un nivel aceptable. No va a cambiar nada, es decir, seguimos sin ver africanos más que Marruecos avanzar realmente a octavos de final, pero pudimos ver cómo están mucho mejor que los asiáticos, por ejemplo, ¿no? que merecen mucho más boletos y que no hay una gran diferencia entre los 5 mejores de África y los que no son los 5 mejores, pero están entre el 6 y el 10. A diferencia de las otras confederaciones donde realmente hay una gran diferencia en todas, en Europa, en Asia, en CONCACAF, hay una tremenda diferencia entre la clase alta y la clase media alta. En África, la clase alta y la clase media alta es de un nivel similar. Y por eso las muy buenas actuaciones de República Democrática del Congo, de Cabo Verde, en particular esas dos, pero porque eran las novedades, pero África lo hizo sensacional. Irving, vamos a suponer que eres soltero y tienes que elegir una pareja entre estas nacionalidades. ¿A cuál escoges y por qué? Sudáfrica, coreana, checa, paraguaya, australiana, turca. Pues depende de tantos factores. Enséñame las fotos y más o menos me voy a dar una idea. O sea, tendría que recurrir a estereotipos, obviamente. Sudáfrica, Corea, checa, Paraguay, Australia, Turquía. Te diría, tendría que convivir, obviamente. O sea, si a ciegas, solamente por, no sé, por la nacionalidad te diría, y solo porque estoy comprometido a contestar siempre las preguntas, te diría que Paraguay o Australia por el idioma, ¿no? Igual la checa habla muy bien inglés o español, ¿no? Pero en general, pues, habría que ver. Iría a lo seguro, yo creo, e iría por Australia. Ángel Morales, ¿qué fue mejor? ¿Diño, Kaká, Rivaldo o Neymar? No, Diño. Luego Rivaldo, luego Kaká y luego Neymar. José Carlos, ¿ves a Morita o Lira migrando a Europa después de la Copa del Mundo? Sí, veo a Morita migrando a Europa. Me preocupa su agente, pero sí, tiene que hacerlo. Ojalá lo haga al equipo adecuado. Y a Lira también.
sí, aún vamos a ver. También tiene que ir a un equipo adecuado, ¿no? No solamente es migrar a Europa por migrar. Hay peores jugadores que Lira en Europa, obviamente, mexicanos y de otras nacionalidades. Pero sí ha hecho un mundial, evidentemente, para ser tomado en cuenta. Jalonado, ¿qué opinas del arbitraje en la Copa del Mundo? Por ahora me parece que ha estado bien. En términos generales no me ha indignado tanto. No ha habido tantas... Sí hay obviamente ciertas decisiones que me sacan de quicio, porque no hay no hay un consenso todavía en lo que se marca, sobre todo porque en la Liga Premier se marca así, porque en la Liga Española se marca así, porque en la Champions League se marca con otro rasero, porque en el Mundial se hacen cosas distintas. Pero en general me ha parecido que el arbitraje ha estado bien. Polémica en la inauguración, parecía que iba a ser un desastre. Y la cosa se ha contenido bastante, la verdad. Es que ha sido un arbitraje correcto. No creo que haya sido, por ahora, factor diferencial, pero se viene lo bueno, ¿no? Se vienen los partidos realmente entre buenas selecciones, con mucha tensión, donde el margen de error se reduce y si el error no lo comete un jugador o un técnico, sino un árbitro, pues ahí es cuando surgen los escándalos. Y esos normalmente son en los grandes partidos que todavía estamos por presenciar. Así que no hay que cantar victoria, por ahora bien. Palacio de los Gansos. ¿En qué lugar de tu Power Ranking estaría Argentina sin Messi? Pues estaría debajo de Francia, de Colombia, ¿de quién más? Es que España ha mejorado mucho, también lo pondría por encima. Pues ahora mismo, por lo que hemos visto, no por el potencial, por lo que hemos visto hasta ahora, si no hubiera estado Messi, pues estaría abajo. Si hablamos del pronóstico, que ahora mismo no soy una voz muy autorizada para hablar de pronósticos, pero no, sin Messi estarían, sí, cuartos, quintos, sextos o séptimos. Y si hablamos de lo que he visto en este mundial, es muy difícil hablar de Argentina sin Messi, porque Messi lo ha sido todo. En el mundial de Qatar, Messi era todo, pero había actores secundarios, ¿no? Actores de reparto muy importantes, Enzo, McAllister, Julián, etc. En esta Argentina, reconociendo el trabajo de los defensores y en función de los rivales, también hay que esperar a que suba el listón, ¿no? Subirá el listón y ahí es donde tendremos que ver a los actores de reparto, pero si en Qatar el gran protagonista era Messi, pero había actores secundarios, aquí es Messi y actores extra, ¿no? Que no son ni siquiera actores secundarios por ahora y Argentina va a necesitar más de eso en función de que la calidad de los rivales vaya subiendo también. Pregunta Georgina, de lo que va del Mundial, ¿puedes mencionar 5 jugadores de los que estés seguro que terminando el Mundial van a pasar a un equipo grande de Europa? No sé si pueda, Georgina. A ver, Galarza, de Paraguay. Manzambi, de Suiza. Quiñones, de México. Esos 3. ¿Quién más puede ser? Bueno, muy fácil. Diomand, o Diomandé, ¿no? De Costa de Marfil. Diría esos 4 de inicio y bueno, ya hablamos de Mora, ¿no? Emilio Mora. No Emilio Mora. No Emilio Mora. Gilberto Mora. Emilio Mora, futbolista que prometía mucho hace mucho tiempo y que era mucho peor que Gilberto Mora. Martínez. Gracias por tus amables comentarios, Martínez. Espero que todo vaya muy bien. ¿Crees que inevitablemente estén ligados fútbol, política, o piensas que el fútbol debería mantenerse al margen? Debería mantenerse al margen, pero es una utopía, no va a pasar. El fútbol es parte de la vida, la política está ahí siempre, por más que queramos ignorarla, está en todos los aspectos de nuestras vidas y el fútbol es parte de nuestras vidas y está totalmente ligado desde el inicio, desde el origen. Cada Copa Mundial ha sido herramienta política y el fútbol tiene que convivir con ello y es súper falso tratar de separar política y fútbol, ¿no? Hay que delinear, ¿no? Donde exactamente en qué momentos debes separar el deporte de la política para no hacerlo obvio, pero de origen están ligados. Es una herramienta como cualquier otra cosa de la vida, sobre todo cuando es tan importante en el día a día de mucha gente. El fútbol está sumamente politizado y
y es algo que no está bien, pero es inevitable. Cualquier esfuerzo para negarlo es inútil y mentiroso. Rodrigo, ¿a qué se debe el cambio de criterio de desempate? ¿Crees que fue para proteger a los locales? No creo que haya sido para los locales, creo que es una cosa absurda que no se pensó bien, que en el anterior modelo es cuando se debió haber implementado, porque adulteraba la competencia, ciertamente, un equipo que llegaba a la última jornada a enfrentar a un rival que o bien ya estaba clasificado en primer lugar, o bien estaba ya eliminado y con una tensión mucho menor a la que presentó en los dos primeros partidos contra los rivales, con el que te estás desempatando, ¿no? Y ahí te favoreces te favorecías de una diferencia de goles que adulteraba la competencia, porque tú te enfrentabas a un equipo de suplentes en la última jornada, cuando tu rival con el que estás empatado en puntos se enfrentó a ese mismo equipo con una tensión competitiva totalmente distinta, ¿no? Eso, cuando clasificaban 2 equipos por grupo, se debió haber prevenido. Ahora que clasifican hasta 3, es una tontería que no se mantenga, ¿no? Se debió haber implementado antes y ahora debería cambiarse a diferencia de goles, porque aunque sigue prevaleciendo, y yo creo que eso es lo que hizo que cambiara, el evitar que un equipo que perdía los 2 primeros partidos llegara al tercer encuentro y se enfrentara a un equipo que ya está clasificado y entonces pudiera ganar y con ello enmendar su diferencia de goles y poder clasificar. Creo que lo que se quiere evitar es eso, ¿no? Que perdiste tus 2 primeros partidos, ganaste el tercero, pero porque te enfrentaste a un rival que está jugando con suplentes, y no sería justo para los otros 2 rivales que se enfrentaron a ese equipo jugando con titulares, ¿no? Yo creo que esa debe ser la razón. Es la única que entendería, pero no la comparto. No la comparto porque ahora que clasifican 3, debes abrir la competencia, no cerrarla. ¿Cuál es el chiste de abrirla, que clasifiquen 3 por grupo, o los 8 mejores terceros, y les pones ya a inicio un candado tras perder sus 2 primeros partidos? Porque pase lo que pase, pues ya, aunque empaten en puntos con otro equipo, ya no lo pueden superar por diferencia de goles. Yo creo que eso está mal concebido. Se vio implementar en los mundiales anteriores y que hicieron las cosas exactamente al revés. Hasta aquí el Q&A de julio. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el Q&A de agosto, que va a ser mucho más pronto de lo que creemos, y tendremos un campeón mundial y muchas cosas nuevas que compartir.